5 senadores de oposición van a presentar un proyecto de ley para derogar el decreto que autorizó la creación de las AFP. Además, proponen nacionalizar los fondos de pensiones y un nuevo sistema de pensiones básicas solidarias. Queremos profundizar en esta iniciativa, entender más la propuesta. Estamos para eso con una de sus autoras, la senadora de la ADC, Yasna Proboste. Muchísimas gracias, senadora, por este contacto. Buenos días. Muy buenos días, Carla. Bueno, no tenemos que explicar mucho respecto del fracaso que ha sido el modelo de privatización de pensiones en nuestro país. Son miles de jubilados que dan cuenta de este fracaso, que reciben pensiones muy miserables, muy distintas a las que se prometió el año 1980, pero solo un dato. Entre el año 1980 y el año 2014, cerca de 30 países en el mundo privatizaron su sistema de pensiones. Más del 60% hoy día han revertido esa realidad. Y hay datos desde el año 2008, que fue la crisis subprime, que tuvo un efecto muy significativo en la disminución del patrimonio de los trabajadores que entregan sus ahorros y sus cotizaciones en el sistema privado de pensiones, que vieron disminuido sus recursos en moneda de hoy día. Son cerca de 54.000 millones de dólares. En esa fecha fueron 48.000 millones de dólares. Lo que han perdido los trabajadores en esta crisis sanitaria desde diciembre hasta la época es mucho más que la crisis del año 2008. Y por lo tanto, pasado una década de esa crisis, creemos que es necesario tomar una decisión que muchos chilenos y chilenas aspiran hace ya largo rato. Sí. Y es tener de verdad un sistema que proteja el ahorro de los trabajadores. Ahí quiero llegar, porque en el fondo usted hace el diagnóstico y creo que está bastante hecho. Las pensiones son insuficientes, hemos visto las pérdidas que se han agudizado además en el marco de esta pandemia y evidentemente es una discusión que está abierta hace rato. El tema es que los sucesivos gobiernos han ofrecido, tratado de impulsar correcciones al sistema actual sin sacar a las AFP, lo que ustedes y gobiernos de distintos signos políticos, digamos, cuando ustedes también han sido gobierno. Lo que ustedes ahora proponen, senadora, por lo que entiendo, es algo bastante más radical. ¿En qué consistiría para ver la viabilidad de una solución como esa? Bueno, mire, esto se ajusta a lo que ha hecho la propia OIT en su informe 63 del año 2019, en donde entrega una serie de recomendaciones para aquellos países que han ya revertido esta decisión de la privatización del sistema de pensiones en sus países. Y por cierto, es algo que se ha venido haciendo en el país, que es un diálogo muy amplio, un diálogo social, con un esfuerzo también de trasladar esta conversación no solo a aquellos que hoy día están desde el mundo de la economía, sino sobre todo de aquellas personas que reciben pensiones que no les alcanzan para vivir. Generar un esfuerzo muy amplio. Recordemos que estas recomendaciones que hace la OIT no tienen un sesgo porque son comisiones tripartitas en donde están los empresarios, en donde están los trabajadores y organismos internacionales y expertos economistas, que es lo mismo que se intentó hacer en algún momento en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet con la llamada Comisión Bravo, y que lamentablemente, a diferencia de otras comisiones, no pudo concretarse en el espíritu que esto tenía, que era realizar reformas mucho más amplias al sistema de pensiones. Senadora. Usted dice lo correcto, Carla, en que este sistema ha tenido modificaciones. El año 2008 tuvo una modificación importante el sistema de capitalización individual al incorporar dos pensiones que no existían, que era la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Sí. Pero eso claramente ha sido insuficiente. Sí, y esa es la forma también a través del Estado en que se le ha tratado de dar más equidad al sistema. En esa Comisión Bravo que usted mencionaba, la verdad es que tampoco se proponía el que se terminaran las AFP, al menos no fue la postura mayoritaria y tampoco fue lo que se llegó a plantear en el proyecto final que se presentó bien al final, digamos, del gobierno de Michelle Bachelet, y no se alcanzó tampoco a avanzar en materia parlamentaria o llegar a definir finalmente esta materia. Explíqueme una cosa como básica y fundamental. Si no fueran las AFP las que administran los fondos de pensiones de las personas, ¿quiénes serían? ¿Sería el Estado? ¿Eso es lo que ustedes proponen, que los recursos queden a manos del Estado y que el Estado los administre?
una administración pública, Ya. en donde su único propósito, en el marco de lo que significa la seguridad social en nuestro país, su único propósito sea el pagar pensiones, y no como lo vemos en el día de hoy. Y un ejemplo muy claro es lo que está pasando, Carla. Su pregunta y su entrevista llega en un momento muy crucial, porque mientras los recursos de los ahorros de los trabajadores han caído drásticamente, la discusión que hoy día se da por parte de los accionistas de la AFP es el retiro de las utilidades. Sí. El proyecto que nosotros hemos presentado junto con el senador Alejandro Navarro, que ha sido el autor principal de este proyecto, el que permite derogar y nacionalizar los fondos de las administradoras de fondos de pensiones, se enmarca en un conjunto de otras iniciativas que hemos presentado prácticamente los mismos senadores, el senador Carlos Bianchi, el senador Alejandro Guillén, el senador Navarro, el senador Latorre y yo. Otra iniciativa que busca establecer que mientras los trabajadores pierdan sus ahorros, los accionistas no pueden retirar utilidades. Y nos parece que es importante, porque mientras el superintendente hoy día les recomienda a los accionistas no retirar más allá del 30%, nosotros creemos en que mientras los trabajadores pierdan, no puede haber retiro de utilidades de los accionistas. Ya, eso para el sistema actual, pero quiero entender el sistema que ustedes proponen, porque me parece a mí que el gran problema ha sido aquí que no se ha llegado a un sistema de reemplazo de las AFP todavía que genere suficiente consenso y por lo tanto haya ahí una alternativa real. Hasta ahora se ha avanzado, por ejemplo, en que parte de la cotización, además que se va a incrementar, si es que pasara el proyecto actual, se iría a este ente público y se administraría con otra lógica y además habría un esfuerzo mayor del empleador. En el caso de lo que ustedes proponen, entiendo que toda la administración de los fondos sería pública y quiero saber qué cotización habría que tener, cómo funcionaría, cuánto tendría que poner el trabajador, el empleador, etcétera. Y el Estado, por cierto. Lo que señala nuestro proyecto de ley está basado en las recomendaciones que ha hecho la propia OIT a los países que han revertido este proceso. Porque no es cierto que aquí se diga, mire, queremos derogar el decreto ley 3.500 y no proponen nada. Claro. De hecho, el mismo proyecto de ley nuestro propone un conjunto de medidas que, insisto, están basadas en las propias recomendaciones que ha hecho la OIT para los países que ya, 60% de los países que ya han revertido el proceso de la privatización del sistema de pensiones en nuestro país. De hecho, hay una frase en el informe de la OIT que es bien dolorosa para nosotros, porque dice: ninguna sociedad democrática moderna hoy día tiene un sistema de pensiones privatizado. Eso revela en que aquí existen dos países, ¿eh? Un Chile que mira a su gente y a sus trabajadores, y aquellos que creen que su país es el dinero y que por lo tanto lo único que tienen que proteger es eso. Nosotros creemos aquí que debe existir un bien común y que ese es el principal rol del Estado, y que debe existir de verdad un sistema de seguridad social en nuestro país, y por lo tanto pasar a un sistema solidario en que todas estas dificultades que se han ido desnudando a lo largo de los años, las inequidades de género, las inequidades generacionales, etcétera, tienen que hacerse cargo en este nuevo modelo, y por lo tanto lo que se plantea es lo que a lo largo de los años también muchas organizaciones de la sociedad civil han planteado: es pasar de un sistema de capitalización individual a un sistema solidario en donde exista efectivamente una colaboración tripartita, el trabajador, empresario y por cierto el Estado, y de hacer un mayor esfuerzo de mayores cotizaciones, ¿De aumentar senadora? La cobertura. No, me refiero a aumentar la cobertura. ¿A qué porcentaje de cotización deberíamos llegar? Eso es lo que le pregunto. Si en el fondo sería más o menos lo que se discute actualmente, lo actual más el 6% o más. Nosotros creemos que lo actual más el 6% es un buen piso para comenzar, y creemos que además los fondos de los trabajadores tienen que estar bien resguardados, porque lo que ha quedado al desnudo en este fracaso del modelo de privatización en nuestro país es que se ha permitido que los recursos y los ahorros de los trabajadores se invierten y queden a la volatilidad de los mercados, y por lo tanto cuando estos mercados caen pierden los ahorros los trabajadores, pero sus accionistas nunca pierden, y por eso que hoy día insisten en retirar utilidades los accionistas de la AFP. Y nosotros creemos que los recursos, perdón Carla, de los trabajadores tienen que estar invertidos en aquellas, por ejemplo, fondos que estén garantizados. Hoy día, por ley, hay hay negocios que tienen garantizada rentabilidad, como son las sanitarias, etcétera, y por lo tanto los recursos de los trabajadores tienen que estar invertidos también en
en negocios que tienen rentabilidad garantizada y no dejarlo al arbitrio de la volatilidad de los mercados. Senadora, bueno, yo me imagino que aquí, y ustedes mismos lo han advertido, podría haber reservas de constitucionalidad si es que se discute efectivamente este proyecto y vamos a ver si eso pasa o no, pero le quiero preguntar cómo sería un traspaso del actual sistema al sistema que ustedes proponen, porque también algún trabajador, más allá de todos los reparos que haya con el actual sistema, podría decir, tal como se ha dicho hasta ahora y siempre se ha dicho así, bueno, pero son mis recursos, yo no quiero, por ejemplo, que los administre el Estado. ¿Se tendría que obligar a la gente? ¿No es expropiatorio eso? ¿Es constitucional? Me imagino que hay un aspecto legal complejo. Eso es parte de la discusión y de la riqueza que tiene generar este tipo de discusiones en el Parlamento. En un sistema democrático como el nuestro. Nosotros creemos que hoy día debe fortalecerse un rol del Estado en esta materia y cuyo propósito sea el pagar pensiones y por lo tanto instituciones sin fines de lucro, en donde la preocupación de sus dueños no sea el retiro de las utilidades, sino pagar buenas pensiones. Si a lo mejor hay otros que legítimamente querrán poner su recurso, mantener un sistema de pensiones privado, uno podría decir, bueno, podrán coexistir con reglas que sean diferenciadas, pero al menos que tengamos la posibilidad, quienes creemos en un sistema solidario, quienes creemos en que debe existir solidaridad de género, intergeneracional, que podamos tener un sistema de seguridad social a la altura de lo que demandan hoy día las grandes mayorías de nuestro país. Senadora, ¿ustedes han hecho cálculos de cómo sería la rentabilidad y si las pensiones efectivamente serían mejores en el esquema que proponen? Una cosa es que tan justo o injusto nos parezca el sistema actual, otra cosa es que tan solidario o no solidario, que tan individual deberían ser los sistemas. Hay encuestas donde muestra que hay bastante división. En Chile hay gente que le gusta o prefiere que sea un sistema de capitalización individual y se opone un poco a la solidaridad, y otras personas que creen que no, que esto debiese ser un concepto de protección social solidario, donde todos nos ayudemos. Pero al final lo que a la gente le importa es tener buenas pensiones, y en eso las AFP se defienden diciendo nosotros le hemos dado rentabilidad, más allá de las pérdidas, que estoy completamente de acuerdo, le hemos dado rentabilidad a esas pensiones, hacemos crecer los dineros de las personas. En el esquema que usted propone, con este ente estatal o público, ¿serían mejores las pensiones? ¿Eso está calculado? Carla, esa pregunta nos lleva a un análisis que es mucho más de fondo. Yo me imagino que siempre los tiempos de la televisión son cortos y uno puede decir, mire, sí, hemos hecho bastantes cálculos con muchas organizaciones que han estado trabajando durante años en estos temas, pero la respuesta tiene que ver con un problema que nosotros tenemos que enfrentar y que es nuestro modelo de sociedad. ¿Cuál es el tipo de sociedad que queremos construir? Y eso tiene un desenlace distinto en educación, en salud, en general en seguridad social. Entonces, claro, cuando usted le pregunta directamente a alguien que ha vivido durante casi 40 años en un modelo en que le ha dicho, mire, cada uno se tiene que rascar con sus propias uñas, obviamente siempre va a elegir un sistema individual y que diga, no, lo que yo cotizo es para mí. Pero en épocas de pandemia como la que estamos viviendo, nos damos cuenta en que el individualismo no funciona, porque igual uno está inmerso en una sociedad, igual tiene el riesgo del contagio, igual producto de lo que hoy estamos viviendo se desploman los mercados, nos afectan a todos y es el mejor momento para explicar por qué es necesario pasar a un sistema de bienestar social en donde el Estado juegue un rol como hoy día todos le demandan, incluidas las grandes empresas, que teniendo muchas espaldas igual reclaman del Estado un rol distinto. Ese mismo reclamo que hoy día vemos que solo tiene eco en este gobierno, las grandes empresas, queremos que también tengan eco las grandes mayorías ciudadanas que reclaman más protección social, que hoy día no ven a propósito de esta crisis, no la ven en salud, no la ven en protección de servicios básicos, no la ven tampoco en materia previsional, y por lo tanto la discusión es mucho más de fondo, es cuál es el tipo de sociedad que queremos construir, y esta crisis además ha dejado al desnudo este modelo, las debilidades del Estado y la necesidad de que las grandes mayorías avancen en fortalecer un rol del Estado que hoy día ha estado más disponible para las grandes empresas que para las grandes mayorías de ciudadanos que enfrentan muchas dificultades. Senadora, al proponer un proyecto como este, que es bastante distinto a lo que hemos escuchado hasta ahora y lo que han impulsado los sucesivos gobiernos de distinto signo, ¿no se complica la tramitación del actual proyecto? Y se lo pregunto porque muchas veces la gente dice, lo que pasa es que aquí
al final ideología por lado y lado, más allá de que la gente pueda tener sus propias percepciones, no se avanza. O sea, el tema de pensiones está sin resolverse hace mucho rato. Entonces, si las miradas son tan disímiles, veo yo menos probable que se llegue a un punto de acercamiento. Y en otras materias también, podríamos decir lo mismo en la reforma a la salud. ¿Esto no complica la conversación entre ustedes, los parlamentarios, para al menos hacer mejoras a lo que existe actualmente con sentido de urgencia? Yo lo que creo es que la conversación en el Parlamento tiene que tener un cable muy directo con lo que son las demandas de la ciudadanía y nosotros no olvidar en que este estallido social del 18 de octubre es muy revelador de lo que ha pasado también durante muchos años en el Parlamento. Y aquí se trata de decir, mire, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, y uno dice, ¿sabe qué? No somos todos lo mismo en el Parlamento, porque desde el año 1990 a la fecha han habido reformas o presentación de alternativas de reformas muy profundas, pero finalmente siempre tenemos una minoría que se opone, o como usted bien lo decía al inicio de esta nota, que puede haber pasado inadvertido, pero usted dijo algo que es, por cierto, una preocupación para nosotros. Dice, mire, este proyecto lo más probable es que se declare inadmisible. Claro, porque necesitamos el concurso del gobierno, necesitamos el apoyo, necesitamos que el gobierno se involucre en esta necesidad que es tan lacerante para tantos chilenos y chilenas que ven día a día el dolor de no poder llegar a fin de mes con la pensión que ellos tienen. Veíamos hace pocos días, creo que en su mismo canal, una señora de 90 años que hizo largas filas para esperar el bono del COVID de los 50.000 pesos y que llegó a la ventanilla y le dijeron, no, mire, usted no es beneficiaria de este bono. Ella tenía, como muchas mujeres en nuestro país, Carla, una hija con discapacidad. La gran mayoría de las familias que tienen un miembro con discapacidad, los hombres huyen y las mujeres se quedan solas a cargo de eso. Es una realidad y por lo tanto nuestro sistema también de previsión, nuestro sistema de seguridad social tiene que hacerse cargo de eso. Entonces, lo que nosotros esperamos es que este diálogo en el Parlamento se haga mirando esta realidad del Chile de hoy y no tratemos una vez más, como ha ocurrido durante tantos años, de hacer una reformita, de mejorar esto, porque es lo que podemos hacer. No, hoy día el desafío es lo que debemos hacer. Han pasado ya casi 40 años desde que se instaló este decreto ley 3.500 en una época muy distinta a la que tenemos, en plena dictadura, sin preguntarle a nadie, en donde se le impuso a los chilenos y chilenas trasladarse. Ni usted ni yo, por la edad que tenemos, tuvimos la posibilidad de optar si nos manteníamos en el sistema antiguo o nos cambiábamos al sistema de AFP. Usted y yo, así como muchos otros, fuimos obligados a estar en un sistema privado de previsión y vemos que nuestros ahorros se desploman día a día y los dueños de esta AFP siguen peleando por retirar utilidades y retirar utilidades. Entonces creemos que la discusión hoy día en el Parlamento no puede ser de lo que podamos hacer, sino lo que debemos hacer por Chile y por todos los chilenos. Bien, pues senadora, vamos a ver si se recoge entonces este proyecto, si se discute, si se le da luz verde y si definitivamente se llega a un acuerdo para mejorar las pensiones, que yo creo es la gran urgencia que tiene la ciudadanía, sobre todo aquellos que están a punto de jubilar y que han visto pérdidas en este último tiempo con muchísima impotencia. Muchas gracias. Así es, muy dramático. Muchas gracias a usted por el interés. Que le vaya muy bien, nos vemos.